Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, en el momento que ustedes deseen de vernos y escucharnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en una emisión más de Tierra Buena. Y bueno, el día de hoy podemos estar los tres. Ofrezco una disculpa que hace 8 días no pude, pero con mucho gusto estamos hoy aquí los tres con ustedes. Está el padre Miguel Ángel Saloma. Padre Miguel, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. El padre Jaime Paredes. Padre Jaime, muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? Hola. Y su servidor, el diácono José Antonio Tame, con el gusto de saludarlos. Les aclaro, ven aquí los marcos de unos cuadros muy bonitos. Es que estoy en un salón de la Santa Iglesia Catedral, que vamos a tener al rato una celebración, y entonces me vine con tiempo para acá, por eso ven acá diferente el back de costumbre. Y bueno, hoy, queridos hermanos, vamos a tener el gusto de platicar y conversar con ustedes y reflexionar del Evangelio y las lecturas del sexto domingo de tiempo ordinario, ¿no? Y este es el último domingo antes de que empecemos ya el tiempo de Cuaresma. Y antes de pasar a leer el texto del Santo Evangelio, yo quisiera comentarles, queridos hermanos, hemos leído desde hace domingos, o este domingo igual, le estamos leyendo de manera continuada el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que se conoce como el discurso del monte, en donde Jesús nos ha estado dando, yo diría, la parte fundamental del anuncio que él hizo. Y hoy nos va a hacer un nuevo anuncio que yo espero que para todos sea muy interesante. Es una parte del Evangelio muy complicada, como todas las anteriores del capítulo 5, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para hacerles reflexionar y que lo vayamos adoptando, como ya decíamos, hace 2 domingos, no como algo moral. La diferencia que nos hace la doctrina de Jesús es que no es algo moralista, sino es una forma de vivir basada en la vida de Jesús. Por eso todo este mensaje es cristológico y cristocéntrico, porque Jesús mismo nos invita a vivir lo que él vivió. Y entonces es el modelo que se nos presenta para nuestra forma de vivir. Le vamos a pedir al padre Jaime si nos puede hacer favor de leer el texto. Es un poquito largo, pero si nos hace favor. Claro. Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas
con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso en que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues a mí me toca hoy iniciar la reflexión de estos versículos, queridos hermanos, que nos invitan a reflexionar seriamente de cuál es la propuesta de Jesús. Y hoy claramente Jesús, y así inicia el texto que hemos escuchado el día de hoy, Jesús no viene a abolir la ley o los profetas. Él mismo lo dice. Él lo que viene es a darle cumplimiento. Y es que lo que está haciendo Jesús con esta propuesta y toda la predicación que él hizo no fue romper con Israel, sino fue coronar la historia, porque la ley y los profetas resumen toda la revelación anterior. Y aquí el cumplir que utiliza Jesús no es cumplir los requisitos, sino llevar a plenitud. Es mostrar el sentido último de los mandamientos, que lo que buscan es que el amor ordene nuestra vida. Yo lo decía al inicio, y también aquí Cristo nos está diciendo que Él es la medida final de la voluntad de Dios. Y la moral cristiana no es mi opinión, no es lo que yo interprete, no es lo que yo pienso, es configurarme con Cristo. Porque todo lo que Cristo nos presenta es la culminación de todo lo que fue revelado por Dios, y nada de lo que Dios nos reveló es secundario ni accesorio. Por eso vemos que Jesús seriamente defiende la palabra. Y dice Jesús que ni una tilde de la ley será olvidada. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios se juega también en lo más pequeño. Y aquí Jesús está poniendo la mirada y el énfasis en que el problema no es la ley, el problema es en el corazón humano, que reduce esa ley
a lo mínimo, a lo mínimo. Y Jesús también nos habla aquí de que esa palabra y ese cumplimiento de esa palabra debe ser absolutamente en todo. Tiene que darse a través de una responsabilidad comunitaria. Es importante aún en los mandamientos más pequeños, porque cuando amas, no hay áreas neutras. Cuando amas, tienes que ser coherente con tu vida, porque el escándalo que podemos provocar en otros no solamente es caer, sino normalizar la caída, aceptar vivir en pecado como si esto fuera de lo más normal. Y entonces, queridos hermanos, encontramos en esta parte del Evangelio, y perdón que no me vaya a referir particularmente a todos y cada uno de los ejemplos que nos pone Jesús, porque indudablemente cada uno de ellos nos da para reflexionar horas y horas, sino me quiero referir al contexto general. Es que hoy Jesús nos está enseñando a que la fe cristiana no se adapta, perdón, a cada moda cultural. La fe cristiana no cambia porque cambie el siglo, no cambia porque cambie la cultura que se está viviendo. La fe cristiana discierne, purifica y orienta. Y hoy, en esta época posmoderna, es más importante que nunca que la fe cristiana discierne, purifica y orienta. Porque con este mensaje de Jesús, Jesús lo que está haciendo, queridos hermanos, es ir al origen, al origen de la ira, al origen de la mirada, al origen de la palabra. Y no porque Jesús desprecie la acción, las actitudes, sino porque sabe que lo que se ve nace del fondo del corazón de la persona. Dicen que lo que está fuera es lo que está dentro. Lo que yo vivo realmente en mi interior es lo que demuestro con mis acciones. Entonces, por eso podemos decir que la vida espiritual, queridos hermanos, fracasa cuando se conforma con corregir conductas sin sanar las motivaciones. La vida espiritual fracasa cuando yo no soy eh, responsable de que tengo que cambiar primero mi interior, mi pensamiento, mi mirada, en lo que yo creo, y después de eso yo lo puedo volver en conductas. No hay un discipulado real si no trabajo yo mi interior. Y podemos encontrar cómo Jesús utiliza un lenguaje muy radical que uno pudiera decir, ¿y quién puede cumplir con esto? ¿No? ¿Quién puede cumplir con esto? Pues Jesús lo que está buscando con esto es despertar, ¿no? Porque a veces, queridos hermanos, nosotros perdemos el reino de Dios por pequeñas concesiones, por palabras no dichas, estos famosos pecados de omisión, que estoy seguro que rara vez confesamos, ¿verdad?
cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, como que esos pecados de omisión no los tenemos en cuenta, ¿verdad? Y ahí están, son esas palabras no dichas, son esos rencores guardados, son esas miradas sin control, esas miradas lascivas, son esos compromisos que yo relativizo, ¿no? Es una partecita, pero no todo. Y entonces lo que nos dice Jesús es que todo se toma en cuenta, todo, aún lo más pequeño. Oye, pero Jesús está pidiendo mucho. Sí, queridos hermanos, Jesús pide todo, todo. Eso es lo que pide Jesús. Porque Jesús lo que hoy nos pide es que tengamos una coherencia de nuestra existencia, coherencia de nuestra existencia. Porque Jesús lo que nos está pidiendo es que la santidad no es algo excepcional. La santidad no se construye y se presenta en momentos excepcionales. La santidad se vive diariamente, como la vivía Jesús. Jesús se está revelando aquí con una diferencia real de que lo necesario no es cumplir la ley por la ley misma, que lo necesario no es cumplir la ley sujeto a lo que está escrito, sino que lo realmente indispensable es vivir la ley con base en su espíritu, con base en su espíritu, que es el espíritu que nos muestra hoy Jesús. Y yo quisiera, para terminar este primer comentario, referirme a algo que es muy importante en nuestra época y que a veces lo olvidamos, lo olvidamos. Es esa parte de que Jesús nos dice de que a los antiguos se les decía no matarás, pero Él nos dice ahora que todo el que se enoje contra su hermano, todo el que hable mal de su hermano, todo el que desprecia a su hermano. Y es que hoy aquí, queridos hermanos, esta época por moderna nos hace que nosotros nos enojemos, despreciemos y hablemos mal. Y ahí lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón a esa ira sostenida, a ese enojo constante que se revela en rencores, en hablar mal, en despreciar. La ira, queridos hermanos, no es esa emoción pasajera de un enojo pasajero, de un enojo que siento ahorita y se pasa inmediatamente después por alguna circunstancia. No, la ira no es esa emoción pasajera, es ese vivir constantemente molestos, enojados el uno contra el otro. Y eso es semilla de muerte. Eso es semilla de muerte. Porque las expresiones que se dan están mostrando un camino. No podemos decir que le damos entrada a esa ira. No se trata, queridos hermanos, de no sentir. Las emociones son algo natural en el ser humano, pero se trata de no darle cabida a que esos pensamientos y esas emociones tomen el control de nuestra vida y entonces nosotros
dejemos que ellas se hagan cargo de todo lo que pensamos y sentimos. Aquí Jesús nos invita a un cambio de vida, a donde hagamos una cirugía, por así llamarlo, del corazón, en donde vayamos del culto a la reconciliación, del deseo a la pureza de mirada, de lo que es legal a lo que es justo, y de la palabra que a veces adornamos mucho a una verdad simple. Jesús, y con esto termino, no baja la exigencia, vuelve posible todo al llevarnos a la raíz. Si mi corazón cambia y se asemeja a Cristo, mi vida va a cambiar y se va a asemejar a Cristo. Con esto terminaría yo mi primera reflexión. Padre Miguel, ¿querías hacernos favor de... Sí, Toñito, me encanta lo que dijiste. Eh, la ley vivida como era vivida en el tiempo de Jesús era una ley muy superficial, una ley de aspirinazos, ¿no? Para un cáncer que la gente traía en su interior. Y veo que el Evangelio de Mateo, particularmente escrito para los judíos convertidos al cristianismo, responde a una intención, ¿no? Específica, que es darle elementos a la comunidad para que distingan cuál es el cambio que ha sufrido un judío a la hora de convertirse al cristianismo. Porque es muy fácil caer en el simplismo de que antes había alimentos impuros y ahora no. Antes eran las reglas de caminar en X pasos y ahora no. No combinar ciertos alimentos y ahora no. Entonces, la ley del sábado y ahora no. Es decir, era una cuestión simplista y que podría parecer que nosotros somos una herejía del judaísmo, pero Jesús en el Evangelio de Mateo aclara que no somos una herejía, somos una profundización de, como decías, el espíritu de la ley. Es no conformarse con lo externo, sino en el ir a dejar que el Señor purifique lo interno. No llevárnosla con aspirinas, ¿no? Con paracetamol, sino ir a descubrir el cáncer que nosotros tenemos adentro. Y esto no lo podemos hacer, no lo podríamos hacer sin la experiencia de la misericordia, sin la experiencia de la misericordia, porque yo me doy cuenta que a veces no profundizamos porque nos descubrimos profundamente pecadores, profundamente débiles, profundamente limitados. Y esto lo podemos hacer sin duda, solo bajo la mirada amorosa de la misericordia de Dios. De otra forma, no podemos bajar a nuestro interior. Nos espanta la cueva, nos espantan las alimañas que viven dentro de nosotros. Y entonces, eh, esta manera de vivir la fe superficial, en las cosas más superficiales, en las cosas más cómodas, eh, no es una verdadera liberación. Jesús nos trata de liberar, nos trata de mostrar la libertad interior.
Y la libertad interior nada más la vamos a conseguir profundizando eh, el, el hecho de los mandamientos, el no matarás, no cometerás adulterio, eh, puede ser profundamente superficial, pero, pero cuando nosotros profundizamos y nos descubrimos que, pues, en realidad, si estamos asesinando, si estamos en el adulterio, si estamos en la mentira, si estamos en la deshonestidad, solamente lo podemos hacer pensando en que Dios es misericordioso. Esta misericordia, este descubrimiento de nuestra interioridad que nos abre a la misericordia, es el sistema del Evangelio. El sistema del Evangelio no es ser perfectos, ¿no? No cometer errores, no cometer adulterio, no, no, sí, sino que nos disponemos, entrando a ver lo que somos en realidad, nos disponemos a abrirnos a la misericordia e ir trabajando. Es como una cirugía interna, decías de una cirugía del corazón, me encantó el símil. Es como una cirugía de corazón abierto que dura horas, 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 días, meses, años, 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 para que con la palabra de Dios y la misericordia compongan nuestro ser más profundo. En ese sentido, yo pienso que nos tenemos que abrir a la misericordia. Y me gustaría aterrizar todo esto en en una frase del Evangelio. No juren ni por el cielo, ni por ustedes, ni por la tierra, ni, bueno, que su palabra sea sí, que cuando sea sí, que su palabra sea no, cuando sea no. Esto a mí me ha servido desde mucho tiempo antes del seminario, e inclusive desde antes del seminario. El descubrir esta frase me ha dado mucha luz. A veces no lo hago, a veces no lo hago, pero ya dejé de prometer, ya dejé de jurar, ya dejé de como acentuar una decisión en base a un juramento, en base a un te lo prometo, vas a ver que sí. No, yo he procurado, y esto me ha dado mucha libertad, que mi palabra sea sí cuando sea sí, que mi palabra sea no cuando sea no. Y no estar jugueteando, te lo juro, te lo prometo, y no cumplir, porque eso me hacía mucho daño, me hace mucho daño. Y estoy pues feliz de que salga este evangelio, porque a mí me parece que ha cambiado mi vida, me ha cambiado mi vida en el sentido de estar atento a lo que digo, estar atento a lo que digo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor, a lo mejor digo cosas que no van, pero digo lo que tengo en el corazón. Digo lo que yo pienso en todo lugar, y ya no me ando con rodeos, ya no me ando con rodeos ni prometiendo cosas que no voy a cumplir. Cuando estoy de vacaciones, le digo a mi comunidad, estoy de vacaciones. No digo, me voy a un retiro. Cuando me voy a un retiro, le digo a la comunidad, me voy a un retiro. Cuando estoy descansando, descansando, pero, pero no estoy jugueteando con la información a tal punto que pues quede al descubierto que soy un mentiroso,
o que soy un traicionero o que soy un hipócrita. A mí me parece que esto me ha dado un detalle de espiritualidad muy grande que quisiera compartirlo con ustedes. Bien. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, Bien, gracias. Pues me deja muy enriquecido lo que han comentado ambos. Sin lugar a duda, toca lo profundo de este texto. A mí me llama la atención esta parte. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Es la oferta que Jesús nos trae, una oferta, un ofrecimiento, es la entrada a esta relación con Dios, a una nueva relación con Dios donde Él reina. Eh, por supuesto que no entraremos al reino de los cielos porque estamos paralizados. Es como si se nos abrieran las puertas para entrar, pero realmente no podemos. Realmente vivimos paralizados, ¿no? No podemos movernos, aunque quisiéramos avanzar, aunque estos grandes ideales de fraternidad, de no enojarse, de no despreciar al hermano, de no mirar con deseos a una mujer, de no sentirnos poderosos porque no podemos hacer ni uno, ni uno de nuestros cabellos blancos por nosotros mismos. Eh, Estamos paralizados. Entonces, esta oferta del reino, esta oferta que viene a traernos Jesús de vamos a entrar al reino, es para avivar nuestro espíritu, es para desacomodarnos en un primer momento y acrecentar nuestro anhelo por entrar en esta nueva dinámica de relación con Dios. Y entonces se vive una tensión entre la propia esclavitud que se está viviendo y el deseo de entrar al reino, al deseo de entrar a esta nueva relación con Dios. Y entonces pienso que en este texto Jesús nos agarra en un combate en donde Él se interna con nosotros, precisamente porque ve nuestra parálisis y no podemos avanzar hacia el reino. Necesitamos, ya lo comentaba el Padre Miguel, su misericordia, su presencia en lo más profundo de nosotros. Y esto es lo que me enseña un poco este texto. Me enseña, pues primero la parálisis. No podemos avanzar hacia allá. No podemos avanzar. Y dicen, no podrán entrar en el reino de los cielos si su justicia no es mayor. Y es reconocer que mi justicia no es mayor, que puedo anhelarla, pero no alcanzarla todavía. Puedo desearla, pero también puedo hacer cosas que me hacen decir que no la deseo. Entonces, toda esta contradicción que mantiene paralizado al ser humano, es misericordia escuchar este mensaje, decir que Jesús viene precisamente para abrirnos las puertas y no solamente abrirnos, sino Él sale precisamente por nosotros para caminar hacia el reino, para caminar pues hacia el Padre. Viene a mi mente una de las palabras de Jesús en la cruz en el Evangelio de Lucas. Hoy estarás conmigo en el reino, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice al ladrón. Y es así la forma en que Jesús sale a nuestro encuentro precisamente en nuestro nudo en donde estamos tal vez atorados. Si deseamos el reino, si deseamos ser fraternos, si deseamos todo este cambio en nuestra relación con los demás y con Dios, pero la incapacidad también aquí se nos enfrenta. Entonces es un combate acérrimo en el que Jesús llega y pues no solamente nos abre las puertas para el reino, sino que va por nosotros para que nuestros pasos se dirijan hacia allá. Y eso pues es lo que comentaban ya ustedes, es la experiencia misericordiosa de Dios por ahí. muchas gracias, Padre Jaime. No sé si ahorita sea el momento de que lea la oración o la dejamos Yo, para cerrar con yo eso, Padre Miguel. ya no tengo comentarios porque me ¿No? parece que Jaime lo redondeó
Perfectamente Súper bien, bien, perfectamente bien. muy bien. Entonces, si me permiten, dice así, Señor Jesús, hazme verdadero por dentro. Donde guardo ira, dame paz. Donde mi mirada se desordena, dame pureza. Donde he sido ligero con mis palabras, dame firmeza. Donde he herido relaciones, dame humildad para reparar. No quiero una fe de apariencia ni una vida de mínimos. Enséñame a decir sí con fidelidad y no con valentía, para que mi vida no se contradiga y mi corazón te pertenezca de verdad. Pues queridos hermanos, esta es nuestra propuesta de reflexión para el Evangelio de este próximo domingo, sexto domingo de tiempo ordinario. Les agradecemos mucho por vernos y escucharnos. Si les agradó donde está el pulgar hacia arriba, por favor opriman clic. Y les agradecemos de que nos sigan haciendo favor de compartirnos esta comunidad con el favor de Dios, lentamente, pero bueno, va creciendo constantemente. Les agradecemos mucho y si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.